Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a charlar y a dialogar un poco sobre los diferentes tipos de herramientas que son muy utilizados cuando hacemos nuestros montajes electrónicos. Vamos a ver. Primero que todo, quiero mostrarles acá dos de las herramientas más importantes que todo electrónico debería tener en su kit de herramientas. Inicialmente, vamos a hablar de estos dos, que serían lo que serían los destornilladores. En este caso, tenemos acá un destornillador tipo punta estrella o Phillips, más conocido técnicamente, y también tenemos el destornillador de pala. Lo ideal cuando tenemos destornilladores es tener diferentes tipos de tamaños para diferentes tamaños de tornillos específicamente. Una recomendación básica es que cuando compremos, por ejemplo, un destornillador para que sea rígido, para poder apretar o generar cierta torsión cuando estamos apretando los diferentes tornillos, es que al menos la aleación metálica de la que está compuesta, verifiquen que sea de cromo vanadio, así como indica por ejemplo acá este destornillador básico. Este por ejemplo es uno de 3/16 de pulgada. A diferencia de estos dos destornilladores que acabamos de ver, también podemos encontrar otro tipo de destornilladores más pequeños y que son de mayor utilidad cuando hacemos nuestros diferentes montajes electrónicos. Entonces en este caso también tengo un destornillador Phillips o estrella y también tengo un destornillador de pala. En este caso es de la marca Proskit, que es una marca más o menos reconocida de diferentes herramientas y presentan una buena calidad aceptable para diferentes trabajos. A diferencia de los destornilladores anteriores, ustedes veían que eran cortos, aquí lo que influye es el tamaño. Estos destornilladores, por ejemplo, serían para aplicar una torsión más alta cuando estemos ejerciendo fuerza sobre los diferentes tornillos. Y esos destornilladores que ustedes ven acá, pues son muy útiles cuando estamos tratando de ajustar pequeños tornillos o más específicamente este que es de pala, cuando ajustamos nuestros diferentes potenciómetros que tienen una cabeza de ese tipo plana. A este tipo de destornilladores, por ejemplo estos dos que tengo acá, son muy útiles en electrónica, los llamamos eh, técnicamente perilleros, porque cumplen la función de ajustar pequeñas cantidades como los potenciómetros, reóstatos, entre otros. Adicional a estos dos destornilladores que acabo de presentar, los grandes y los pequeños, también está esta otra herramienta, la cual denominamos nosotros tester, y es un destornillador que viene con un aislamiento plástico y una punta de pala delgada que también nos permite ajustar los diferentes componentes electrónicos como lo son potenciómetros, reóstatos, entre otros. Qué interesante tiene este texter es que en su interior, vamos acá a observar, posee un bombillo que nos permite ver la fase de las tomas eléctricas. Dado que, como ustedes pueden observar en una toma eléctrica tenemos tres aberturas, una de ellas representa la fase o viva, donde va a caer la mayor cantidad de energía. Entonces, este es un buen indicador para indicar cuándo es la fase, ubicando el tester e insertándolo directamente sobre uno de los huequillos de la toma eléctrica y al tener contacto con uno de los huequillos y cuando está específicamente con la fase, aquí internamente este bombillo, hay un bombillo interno, se iluminará indicándonos que esa es la fase o viva de la red. Bien, a diferencia de estos destornilladores, también tenemos otro tipo de herramientas que son más útiles cuando realizamos nuestros montajes electrónicos. Vamos a arrancar con una herramienta o la herramienta que casi que todo el mundo ha siempre usado en electrónica y es esta que encontramos acá. Técnicamente a esta herramienta le llamamos cortafríos. Tiene una punta acá afilada que permite cortar diferentes tipos de calidad de cable. Por ejemplo, podemos ver acá. Podemos cortar con diferentes presiones referidas a un punto de presión. Es una de las herramientas que es más utilizada para pelar cable. Y en este caso, pues el cable que más utilizamos pues, sería el cable con los que estamos en las conexiones de protoboard. A diferencia de este cortafríos, pues también existe otro elemento que se llama pelacables, que tiene esta forma en específico, como pueden ver ustedes acá. Y lo interesante de este pelacable es que puede ser ajustable acá cuando se cierra
por medio de este tornillito que está acá. Entonces hacemos acá un pequeño acercamiento. Pueden ustedes observar que en el momento que yo cierre con el tornillo, puedo ajustar a diferentes tamaños con el tornillo para pegar diferentes calibres de cable. Por ejemplo, en este caso lo tengo ajustado para que nos permita pelar el cable, específicamente el cable que utilizamos AWG para hacer las conexiones en nuestros protoboards. Estos de por sí son herramientas solamente de corte o son muy utilizadas para cortar cable, pero también los podríamos reemplazar por otras herramientas de uso casero o doméstico, digámoslo así. Y es el caso, por ejemplo, si dado el caso de que no se pueda conseguir un cortafríos o un pelacable, podríamos valernos de otra herramienta que encontramos en nuestro hogar o bueno, que típicamente las niñas utilizan para su belleza en las manos, como lo es este cortacutícula o pinzas para las uñas. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante de esta pinza? Pues que posee un filo poderoso, digámoslo así, para cortar la mayoría de cables que son los que más típicamente nosotros usamos. Esta podría ser una alternativa para un cortafríos. Bien. Además de estas herramientas de corte, también existen otras herramientas que son auxiliares y que nos permiten hacer diferentes montajes y de alguna forma u otra nos ayudan como soporte para la manipulación de los diferentes componentes. Arrancamos con ella, con esta por ejemplo, esta pinza que tiene la punta curva. Nos sirve en diferentes casos cuando necesitamos coger componentes y necesitamos observar cómo se están tomando en algún momento, o por ejemplo para poder retirar cables en diferentes posiciones dispuestos pues en nuestro protoboard. Esta es una opción, es una herramienta opcional, no necesariamente es una herramienta principal, a diferencia del cortafríos que sí lo es. Y también tenemos la otra pinza, que sería el equivalente a la pinza anterior, que tiene la pinza curva, una pinza recta, que también nos sirve para poder manipular diferentes herramientas. La ventaja de la pinza curva es que al tener esa curvatura, nos permite, por ejemplo, observar el punto donde se está tomando los elementos o los componentes que se estén retirando o colocando en el protoboard. Entonces, una pinza plana, pues ya específicamente como para sostener, o tendríamos que inclinarlo un poco para poder observar cómo es que estamos tomando nuestros componentes. Adicional a estas dos, también ustedes en el mercado, o por lo menos no típicamente en los kits que se consiguen en el mercado, vienen diferentes juegos de este tipo de pinzas. Y entre ese tipo de pinzas también viene esta otra pinza que, digámoslo así, tiene un corte que es de forma recta en su cabeza, que es para cortar terminales de componentes que tienen las patillas muy largas. Este típicamente pues acá se le conoce o en el mercado o técnicamente le conocía como una tenaza para cortar terminales finales. Por ejemplo, tengo acá un PCB donde hay terminaciones o patillas que quedaron muy largas, como por ejemplo esta que vemos acá. Y la utilidad, un poco, aquí tenemos una patilla que sobresale. La utilidad de este tipo de herramientas, específicamente esta tenaza, es que yo lo puedo colocar directamente encima y cortar rectamente la punta sobrante. Muchas veces cuando terminamos nosotros de hacer nuestros PCBs y colocar los componentes, nos quedan las patillas largas. Esta es la herramienta más útil para hacerlo, para cortar, digámoslo así, de la forma más recta posible esas sobrantes de patillas de los componentes que queremos nosotros soldar. Bueno, adicional a esta herramienta, también encontramos esta otra herramienta auxiliar, lo que sería una pinza de punta plana. Es muy útil, dado que, como ustedes pudieron observar en las pinzas anteriores, por ejemplo en esta que es recta, esta tiene aquí unas pequeñas ranuras que a veces al manipular los componentes de pronto los lastiman o pueden de pronto curvarlos o lastimar, digamos, las patillas o el metal, de alguna forma aplastarlo. Entonces, para ese tipo de componentes que son delicados, utilizamos ese tipo de pinzas planas para que no se lastimen
los componentes cuando los agarramos, pues con cierta fuerza cuando cerramos la pinza. Adicional a esta pinza también encontramos otra pinza que tiene las puntas curvas y es específicamente también para agarrar cierto tipo de componentes con precaución de no lastimarlos, ni aplastarlos, ni machacar sus patas, entre otros. También es otra opción. No necesariamente tiene que ser un instrumento principal, pero puede ser muy útil cuando utilizamos componentes delicados para su manipulación. También encontramos el alicates, el típico alicates. Este sí es más para sostener ciertos componentes que necesitan una rigidez cuando los estemos manipulando y se necesita aplicar una fuerza superior en la punta para sostenerlos. También puede servir como cortador de cable de diferentes calibres. Y finalmente tenemos dentro de este tipo de herramientas auxiliares esta otra pinza que es similar a la pinza que inicialmente se mostró, pero en este caso tiene una punta más larga. Es muy útil cuando, por ejemplo, estamos trabajando en áreas muy pequeñas o con componentes que están empotrados en algún tipo de caja, que es un poco incómodo de manejar. Entonces, al tener la punta larga, nos permite llegar a esos puntos lejanos o que son de difícil acceso para poder manipular los diferentes componentes. Y finalmente, también dentro de esa línea de herramientas de uso de corte, también, a diferencia del cortafríos o del pelacable, tenemos este otro pelacable un poco más sofisticado para diferentes calibres. Entonces, como podemos observar acá, ya tiene unos calibres predefinidos y aquí simplemente pues al cerrar el alambre, perdón, y colocar el alambre, podemos pelar teniendo pues un resultado óptimo, a diferencia del pelacable que tendríamos que ajustarlo al tamaño de cable al cual estamos manipulando. Entonces, esta es otra herramienta muy útil para trabajar con diferentes calibres de alambre. Otra herramienta útil también sería, por lo general, tratar de conseguir un elemento cortopunzante, en este caso, pues una navaja sencilla, no tiene que ser una navaja muy grande, puede ser una muy pequeña, sobre todo para poder raspar diferentes áreas donde de pronto requiramos como remover cobre, limpiar basuras, etcétera, etcétera. También nos es muy útil cuando trabajamos con diferentes montajes en electrónica. Adicional a ello, también otra herramienta importante y muy útil cuando nos manejamos los componentes electrónicos es tener precaución de no lastimar las patillas, sobre todo en los componentes, por ejemplo, como son estos circuitos integrados. A veces nosotros colocamos como palanca, por ejemplo, un destornillador para poderlo levantar, o a veces utilizamos nuestra mano para poderlo levantar, pero entonces solemos a veces lastimar las patillas cuando hacemos este tipo de actividad. Entonces existe este elemento que es un extractor de integrados. Pueden ver ustedes acá, tiene sus dos patillas finales curvas y nos permite poder, cuando tenemos un integrado, poderlo coger desde sus dos patas y extraerlo suavemente sin lastimar las patillas. Entonces, esta sería otra herramienta muy útil, muy utilizada para extraer los integrados. Adicional a esta pinza, también tenemos otro tipo de pinzas que son muy útiles y más específicamente cuando trabajamos con componentes muy pequeños como son los componentes de montaje superficial. En este caso, por ejemplo, tengo esta pinza de punta fina que nos permite agarrar diferentes componentes de tamaños minúsculos para poder operarlos o colocarlos en diferentes puntos dentro de nuestro circuito de impreso o en nuestro trabajo, en nuestro montaje, el que estemos desarrollando. Es otra pinza. Y también tenemos otro componente interesante y es que a veces se nos cae algún componente dentro de nuestro circuito y deseamos poderlo recoger sin tener contacto con otros componentes y para poder acceder a ello o recoger esos componentes o que a veces se nos va en un lugar donde no podemos accederlo fácilmente con nuestras manos o con algunas de las herramientas, existe este pincilla de agarre. Aquí básicamente lo que tiene en la punta son tres alambrillos que al
empujar con cierta presión, salen esos alambrillos y uno puede tomar la pieza que haya caído en alguna parte incómoda de llegar. Adicional a estos elementos que acabamos de ver, de los destornilladores y de las pinzas, que son las más utilizadas cuando hacemos nuestros montajes electrónicos, también tenemos otras herramientas que son sumamente indispensables, y en entre ellas tenemos que hablar, pues obviamente, de una herramienta importantísima que sería el cautín. Aquí, por ejemplo, tengo un cautín de la marca Weller, que es una de las marcas comerciales más utilizadas para soldadura. Y este, por ejemplo, yo recomiendo para que ustedes como principiantes o personas que ya trabajan con electrónica, y para mantener, digamos, una potencia sin dañar o destruir los circuitos, recomiendo un cautín de 40 vatios. Me parece que es la potencia ideal para diferentes actividades. Bueno, diferente ya en esta rama, hablando de cautines, pues cuando vamos a realizar soldadura electrónica también necesitamos otras herramientas que nos faciliten la vida para poder hacer esa soldadura de la mejor manera posible. Y en este caso, por ejemplo, tengo acá un tercer brazo. Este tercer brazo tiene acá unos caimancillos que permiten agarrar diferentes componentes o diferentes tarjetas de PCB para cuando estemos soldando poder coger la tarjeta, y al mismo tiempo tiene otra utilidad importante y es de servir de soporte para nuestro cautín. También cuando vamos a trabajar con soldadura, cuando vamos a trabajar con circuitos impresos, otra herramienta importante o bueno o insumo importante es la soldadura. Si hay que hacer una aclaración acá con respecto a la soldadura, es que tenemos que ser muy cuidadosos al comprar este consumible, dado que la soldadura, aunque no lo crean, tiene fecha de vencimiento. Cuando la soldadura ya es demasiado vieja, se pone demasiado gris oscuro, y lo que pasa es que cuando nosotros lo vayamos a utilizar para soldar, la soldadura no pega o ha perdido sus propiedades de adherencia, y entonces las soldaduras nos pueden quedar secas, mal colocadas, y puede fallar cuando nuestro circuito esté finalizado. Yo recomiendo que si se va a comprar una soldadura, traten de que sea lo más brilloso posible, observen la calidad, el brillo que tenga, que no sea opaca. Si es opaca, ya es una soldadura que lleva muchos años y ha perdido ya parte de sus características para poder ser utilizada con algún montaje. Adicional a la soldadura, a veces vamos a cometer errores cuando soldamos algún componente. Y otra de las herramientas que nos facilita la vida para poder desoldar es la mecha o la malla de desoldar. En este caso es una mallita de cobre dispuesta de tal forma que uno pueda calentar la mallita, colocarla encima directamente del punto de soldadura, y esta absorbería la soldadura. Más adelante yo creería que en un nuevo tutorial explicaríamos cómo utilizarla de forma adecuada, y también daríamos unos tips para la soldadura. También otra herramienta útil es que nuestro cautín va a sufrir un desgastamiento en su punta, y es debido a que al momento que tiene contacto con un PCB y con diferentes puntos de soldadura, va a tener de alguna forma u otra, va a ensuciarse la punta. Entonces, lo ideal es tener una espuma, en este caso, por ejemplo, como tengo acá una espuma metálica, para que ustedes cada vez que el cautín, la punta, se llene de soldadura o tengan exceso de soldadura, puedan ustedes limpiarla y la punta se mantenga limpia y pues tenga una mayor durabilidad. También algo importante cuando estamos hablando acá de soldadura está algo que es la pasta de soldar. En este caso, pues acá en Colombia, esta pasta es la más reconocida, que es de la marca Única y que se fabrica en Cartagena, Colombia. Ya hay unas pastillas, unas pastas como esta, que tienen una solución de flux incluida. Y básicamente, como podemos ver, acá es una especie de crema amarilla pastosa que nos permite mantener también
que los puntos de soldadura queden limpios cuando humedecemos la punta del cautín para poder hacer las soldaduras, o directamente aplicando la soldadura, untando un poco sobre esta pasta para realizar los diferentes puntos de soldadura. Ayuda a que la punta que la punta del componente que estamos soldando quede limpia la soldadura. Pero bueno, porque en un próximo tutorial explicaremos cómo utilizar bien esta pasta. Pero miren ustedes, también la pasta, eso cumple un oficio muy importante. Lo estamos realizando soldadura. Adicional a eso, también hay otros dos componentes que parecen muy útiles, que son caseros. Y es que muchas veces necesitamos limpiar ciertas áreas después de que hemos soldado. Y en este caso, pues yo recomiendo tener un cepillo, en este caso un cepillo de dientes es muy útil para poder limpiar las diferentes partes que hayan quedado con exceso o suciedades de soldadura cuando está terminado. Es de aclarar que de por sí solo el cepillo no funciona. El cepillo, para que tenga una buena utilidad, es bueno que ustedes compren al menos un poco o un vasillo de thinner, químico thinner, que el thinner permite, cuando se humedece el área con el cepillito, permite que todas esas partículas se dispersen y quede más limpio el área. Entonces, lo ideal de utilizar el cepillito es utilizarlo con thinner, un líquido thinner. En el próximo tutorial les explicaremos cómo utilizar el thinner y nuestros cepillitos. También, si no se consigue la malla metálica para poder limpiar nuestro cautín, podemos valernos de una esponja de cocina. Pero la idea de utilizar la esponja de cocina es que esta esponja siempre mantenga húmeda. O sea, hay que humedecerla para que el cautín no queme la espuma y no dañe la punta, obviamente, del cautín. Entonces hay que permanecer húmeda. Al permanecer húmeda, ayuda a que cuando colocamos el cautín haya un cambio de temperatura y ayuda a limpiar la punta y se mantenga plateada. Adicionalmente, en el mercado también existen otras herramientas que son muy útiles cuando trabajamos con componentes electrónicos. Y entre ellas hay este kit de diferentes pinzas que forman como una especie de herramientas auxiliares de soldadura. Básicamente, este tipo de herramientas, como ustedes pueden ver, aquí tienen unas puntas de diferentes formas. Por ejemplo, esta tiene acá un gancho, tiene una punta curva. Aquí este, por ejemplo, tiene un ganchito con una abertura. Este tiene una punta acá filosa y acá tiene una punta que parece como una especie de lima. Aquí tenemos una punta plana que tiene acá el que es cortante, y al mismo lado también tenemos otra punta plana, pero acá un poco curva. También tenemos, por ejemplo, este que tiene una punta plana en su terminal, y acá tiene otra punta un poco más plana, más grande, con mayor área que la de la otra otro extremo. Tenemos este otro que tiene acá una especie de brochita metálica. Estas herramientas adicionales que presento acá, pues son muy útiles cuando estamos haciendo terminaciones limpias con la soldadura. Y básicamente, como lo dice acá, por ejemplo, el fabricante de estas pincitas tiene una utilidad muy chévere. Y es que, por ejemplo, cuando trabajamos con componentes superficiales, necesitamos soportarlos o tenerlos para poderlos soldar. Para eso tengo otra utilidad, la punta plana que presentaba, por ejemplo, esta de acá. Tiene la puntica plana para poder sostener los componentes. También, por ejemplo, esta que tiene una punta curva y filosa para poder levantar componentes. Esta otra que tiene también una curva filosa, por ejemplo, meterla por debajo del componente y poderlo jalar. O esta que tiene acá un ganchito, nos sirve cuando intentamos de soldar alguna otra resistencia, la cogemos de uno de los extremos, la jalamos. O este cuando tenemos un componente que hemos insertado en un huequillo y la patilla del componente nos ha quedado torcida, entonces por medio de este podemos ajustarla, girarla. O cuando el huequillo de uno de los del PCB para donde vamos a pasar algún componente nos ha quedado muy pequeño, entonces con este que le decía que tenía como una especie de lima en su punta, ayudamos a ampliar ese huequillo. O estos otros para poder remover excesos de soldadura, o este otro que tenía por acá, que les decía que tenía como una especie de punta plana filosa, que es para raspar la soldadura. O estos otros que nos permiten también esta brochita que nos permite para poder limpiar excesos o basurillas alrededor. Entonces, esto sería una de las herramientas auxiliares que también ustedes podrían tener en su kit de herramientas.
Y son muy útiles cuando ya necesitamos tener terminaciones muy limpias y sofisticadas cuando terminamos nuestros componentes, nuestros proyectos de PCB. Adicional, hay que mencionar que para cuando hagamos nuestros montajes en protoboard, vamos a requerir cable. Yo recomiendo para realizar buenos montajes el cable de tipo AWG24. AWG24 es un tamaño ideal que tiene el diámetro ideal para poder atravesar los huequillos que posee nuestro protoboard y al mismo tiempo tiene una buena flexibilidad para poder ser manipulado para las diferentes conexiones que nosotros realicemos y es también fácil para poderlo, digamos, tenga cierta rigidez en nuestras conexiones. AWG24 es el que yo recomiendo. Y finalmente, otro componente, bueno, ya no digámoslo así como herramienta, más bien como herramienta de corte o de auxiliar en soldadura, tenemos otro instrumento que sí debe ser muy relevante y debemos tener en nuestras herramientas, y es un multímetro. Inicialmente, yo recomiendo que cuando comencemos con electrónica, compremos un multímetro que al menos tenga las medidas básicas, medidas de voltaje en DC y en AC, medidas de resistencias, capacitancia, diodos y medidas interesantes como es la medición de corriente, tanto en AC como en DC. En este caso, pues tengo este multímetro que es pequeño, es digamos un multímetro de bolsillo, cabe en la palma de la mano o en el bolsillo del pantalón y tiene acá un plástico protector donde puede ser almacenado el multímetro. Ya por las tecnologías actuales que se manejan, la mayoría de los multímetros que vienen hoy en día son autoescala. Anteriormente pues venían escalados con diferentes escalas por cada una de las medidas que íbamos a tomar, unas escalas por voltaje, unas escalas por ohmios, unas escalas por corriente. Actualmente, como les digo, ya la tecnología ha evolucionado mucho y miren que ya en la palma de la mano tenemos instrumentos que son autorrango. Entonces nos evitamos estar ajustando escalas y evitando que de pronto tengamos una mala medida cuando no estamos en la escala correcta. El autorrango pues es chévere en este aspecto y nos facilita mucho la vida. Bueno chicos, eso era básicamente un review básico, rápido, de algunas de las herramientas más útiles que utilizamos en electrónica y cuando más adelante hagamos diferentes montajes de PCB con diferentes componentes electrónicos. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.